mostrará su propósito para tu vida. Hola, buenos días, qué bendición estar reunidos alabando el nombre del Señor en una nueva mañana. Tengo aquí con todos los protocolos aún en esta mañana, estamos nosotros aquí compartiendo la palabra de Dios. Bueno, hoy tengo mucho gozo, había tenido en mi corazón una palabra y bueno, el Señor sabe hacia dónde nos lleva. Creo que sabemos que aunque hay instrumentos, no son personas, que es el Espíritu de Dios el que le habla a su pueblo, a la iglesia, a los hijos de Dios, a aquellos que creen en Jesús. Y creo que esto necesita despertarse en nosotros con mayor claridad, con mayor madurez. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que sabe lo que necesitamos. Y de verdad que me he gozado en ver la sincronía del corazón del Padre sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre la vida de la iglesia en este año de Ensancha. El viernes pasado yo sé que los que estuvimos conectados y estuvimos allí en la iglesia recibimos una palabra poderosa, una palabra fuerte, una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de lo que somos en Cristo. Y hace un tiempo que estuve compartiendo con ustedes, estuvimos hablando de plantío del Señor, que éramos árboles de justicia, que éramos un plantío del Señor. Y hoy quiero llevarte a través de la palabra. Ya saben ustedes que si oyen hojas, si oyen aquí mucho es la palabra, yo quiero que te alistes allí, vamos iglesia, quiero que por favor te alistes y si tienes un lapicero, escribas, si vamos con muchos versos para que después los puedas estudiar, pero hoy voy a hablar de un tema que conocemos, pero que creo que el Señor quiere que tengamos mayor profundidad y nuestra enseñanza de hoy se llama en Él, ensanchados en el mundo, en el Gosén de Dios, en Él, ensanchados en el mundo, en el Gosén de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu, te damos gracias por lo que tú sabes que nosotros hoy necesitamos recibir de parte tuyo como parte de esa proyección que tú tenías para nosotros como hijos, como iglesia, Señor, como parte, Señor, del diseño, Señor, de lo que tú nos has visto a nosotros caminar. Oramos que la unción del Espíritu en los hogares, que trae hambre, Señor, que trae una conexión real con lo que tú estás hablando, sea tan fuerte en estos tiempos, Señor, que aunque este es un instrumento, Señor, y lo agradecemos, Dios, aún la manifestación de la conexión divina, de ese deseo, de esa pasión, sea más fuerte donde estemos, de tal manera que no nos perdamos, no seamos distraídos de nada de lo que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar en el libro de Génesis capítulo 45. Voy a leerles versos, algunos versos tal vez no se los voy a leer todos para que podamos tener como un contexto, pero les voy a dar los versos para que ustedes después los puedan leer, ¿está bien? Algunos versículos que vamos a estar utilizando son versículos de otras traducciones, pero igual ustedes después los va a leer en su casa con calma y va a poder mantener ahí la línea de lo que vamos a hablar hoy, porque todo está establecido en la palabra. Entonces, Génesis capítulo 45, del 7 al 11, 45 del 7 al 11, allí está José dándose a conocer a sus hermanos después de todo un recorrido, una historia, una vida muy compleja como fue la vida de José. Y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. No me puedo quedar ahí, pero quiero decirles que ustedes saben que esto es tipo de Jesús, tipo de la redención. Recuerde que José fue vendido, José fue perseguido, José fue encarcelado, José fue odiado por sus hermanos, por su familia, pero también tuvo que atravesar una serie de cosas. Y él aquí, cuando se encuentra con sus hermanos, habiendo vivido allí todo un proceso, lo que les dice a ellos es: oigan,
en medio de esa tragedia que no fue tan fácil, cuando yo pude ver bien el propósito de Dios, entendí que Dios me envió delante de vosotros, y esto es tipo de Jesús, de la obra de la redención, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Todos estos términos tienen que ver con redención. Y dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, tremenda la frase, me ha puesto por padre de Faraón, jaja, y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Después les dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Adicionalmente quiero darte unas citas que hablan de la tierra de Gosén. Son muchas más, pero solamente quiero darte algunas. Una está en Éxodo 9:26, porque aquí está el momento en que ellos vienen de la tierra de Canaán, donde viene una gran hambre, y con una gran hambre vienen muchos problemas, terribles situaciones viviendo allí, y Dios, aunque ellos están allí, van a Egipto donde José fue puesto, Dios está proveyendo algo específico. Y más adelante tú vas a encontrar que es allí en esa tierra donde la nación de Israel se desarrolla, crece, es prosperada tanto que los mismos egipcios se dan cuenta que ellos han crecido, han sido multiplicados, que creo que nuestro pastor ha estado predicando mucho sobre este tema de Génesis capítulo 1, de la bendición de Dios, de la bendición que es ahora en Jesús para nosotros, sus hijos. Pero allí también hay un momento muy difícil. Y ustedes saben que es cuando vienen las plagas, en ese proceso de que el pueblo de Israel pudiera salir de la nación, y aunque el faraón, el mundo, el tipo del enemigo, de ese sistema del diablo que siempre quiere traer más temor, más opresión, más cosas terribles, se oponía, pues vienen unas plagas. Pero mira lo que dice, por ejemplo, Éxodo 9:26. Voy a tomar solo frases de estos versículos. Éxodo 9:26, espero que estés anotando. Si estás allí, levanta tu mano, si estás recibiendo, porque es importante que nosotros entendamos Dios que estaba hablando cada día en nuestro corazón. Éxodo 9:26 dice, solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. Y usted ha leído las plagas y dice que fue terrible, fue por toda la tierra, pero solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. Éxodo 8, del versículo 22 al 23, está hablando de la plaga de moscas que vino sobre la tierra, espíritus, cosas que atormentan las personas, pero dice, ninguna clase de moscas hay en Gosén. Éxodo 10:23 dice que en esos momentos finales, y hemos tocado algo de esto en otras enseñanzas, dice que vino sobre la tierra de Egipto una gran tiniebla. Fueron terribles las tinieblas, la oscuridad. Ellos ni se podían ver, la confusión, el temor vino sobre esta nación. Pero dicen que en la casa de los israelitas, allí en su tierra donde ellos habitaban, dice que en sus casas había luz, y lo hemos dicho, no debía ser algo que los egipcios tuvieran acceso a ello, porque ellos hubieran ido a buscar esto, era algo único para los judíos. Y dice allí en Éxodo 10:23, había luz en la casa de Israel, mientras que en la tierra de los egipcios las tinieblas eran tales que ellos ni siquiera podían verse cerca, no podían encontrarse. Y hoy quiero hablarte de la tierra de Gosén, del Gosén de Dios. Son tipos, vamos a hablar de algunas cosas que son tipos aún desde el Antiguo Testamento, para que tú hoy
y yo podamos entender más profundamente y enraizarnos como esos árboles secoyas y estar en esa victoria de Cristo, porque aún desde ese tiempo Dios estaba mostrando y hablando de la gracia que sería revelada en Cristo para nosotros, que venga claridad y convicción de qué es vivir en el Gosén, ¿qué es vivir en él? Y déjame decirte que vivir en el Gosén es tipo de estar en Jesús. Yo sé que todos nosotros que hemos aprendido la palabra del nuevo pacto, sabemos que nos hablan de estar en Cristo, en Cristo. Y hoy quiero decirte que el Gosén, la definición del Gosén, he buscado muchas definiciones, está la Strong, pero hay muchas que van complementando. Y mira que Gosén quiere decir una tierra fértil, lugar de pasto, de bendición. Pero te voy a decir una cosa, cuando estudias más y más, tiene más significado. Dice lugar, 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 lugar de redención, de protección, lugar de productividad, lugar donde va a haber provisión de alimento y lugar también cuando lo encuentras dentro de la línea de lo que representaba Gosén, que hoy estoy haciendo un paralelo para que lo entendamos mejor, que es estar en Cristo. A los que hemos nacido como hijos de Dios, lugar es una condición, un estado, es un lugar de visión, es una base, la base de los hijos de Dios. Aleluya. Es un lugar, es una posición, es una condición. Estar en Cristo, amados, no es solo decir que somos hijos de Dios, no es solo entender ciertas verdades de la palabra, es ir más profundo, porque estar en Cristo no es una emoción, no es un pensamiento suelto de Dios que viene a nosotros en el momento de la necesidad, de esa palabra que sí nos habla, porque Él nos ha hablado su palabra a través de la historia de muchas maneras, pero no es solo el saber esas cosas, el estar en Cristo no es tener un sentir, estar en una nube, sentir hoy que sí soy. No. Estar en Cristo es una posición, es una condición, es un lugar donde tú ahora habitas. No lo ves físicamente, pero va a afectar cómo vives físicamente con este cuerpo en esta tierra. Espero que vayamos bien. Ahora ayúdenme a tomar un poquito de aire y dime amén si vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Bueno, ahora estaba allí estudiando y busqué la palabra en. Y te voy a decir una cosa, incluso le tomé la fotico allí del lugar, porque es un diccionario común, no lo busqué en un diccionario cristiano. Y esa palabra en quiere decir el lugar donde está algo. ¿Sí ven? Es un lugar. Estar en Cristo no es solo un título de una religión, no es el nombre de una iglesia, no es el nombre de un pastor. Vivir eso es parte de un diseño de protección y si alcanzamos a llegar allí, lo vamos a ver. Pero estar en Cristo es un lugar donde algo está y tú ahora estás en Él, tu posición, tu vida, tu fe, el porqué, la visión, el anhelo, la provisión, la respuesta está en un lugar que por la fe es más real, que lo natural. Quiero que tomes un momento y mires todo eso que tú puedes ver con tus ojos. Mira el cuarto, mira la silla, mira el televisor, mira tu familia, mira la comida, lo que no has comido, mira la ciudad, lo que puedes ver. Pero yo quiero decirte que hoy en día
aún con estos sentidos naturales que son los que a veces quisieran estar más llenos que cualquier otra cosa, sabemos que todas estas cosas son pasajeras. Sabemos que todas estas cosas pueden acabar en un instante, que pueden irse, pueden no estar, pueden llegar en abundancia, pueden ser quitadas, pero entender que vivimos en el Gosén de Dios y que Él lo mostró desde la historia, desde el principio de la historia, que es Cristo. Por eso Él vino a la tierra para hacerse parte de esta tierra, y aún tú pudieras experimentar viviendo sobre esta tierra que en Él, la fe en Él, en la obra, en entender la redención, es el lugar donde tú estás. Tú caminas en tu casa, pero tú estás realmente en Cristo. Tú tienes esta familia que está o no está, pero tú estás en Cristo. Tú ves tus finanzas, las que vienen, las que crees, las que tal vez todavía no has creído, lo que hay o no hay, pero tú estás en un lugar, tú estás en Él, tú estás en Cristo. Yo quiero que digas amén si lo estás recibiendo allí en tu corazón. Tu lugar, mi lugar verdadero por encima de lo que sea. Y hoy oramos que el Espíritu Santo nos lo despierte. Es Jesús, pero también ese en quiere decir no solo el lugar donde está algo, pero decía allí la definición, especialmente si está en el interior. Aleluya, en el interior, la presencia de Dios, la tierra de Gosén, la tierra de bendición, la tierra de vida, la tierra donde tú te estableces, donde echamos raíces para hacer secoyas, milenarios y eternos, porque Él pone eternidad en la vida. La mente, los días, los problemas nos hacen sentir que hay cosas que no van a pasar, que quién sabe qué va a venir mañana, pero la eternidad de Dios está en nosotros por establecernos en Él, por enraizarnos en Él. Por eso su vida abundante debe ser nuestra prioridad, debe ser el deseo de entenderla, debe ser una pasión. Pero dice también la palabra en este diccionario, significa, ese en significa la posición de algo que está por encima de otro, pero que también estás en contacto con eso, con ello. Y esa es la realidad de estar en Cristo. Y eso nos lo define a nosotros un diccionario bíblico. Cuanto más cuando entramos en la revelación de la palabra. Hoy quiero decirte, recuerda la condición de la nación de Israel en este libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que ellos venían allí de una condición de hambruna, de desesperación, una condición de problemas, una condición de dificultades. Pero de alguna manera es en este tiempo donde ellos fueron llevados al Gosén. En medio de esa crisis, en medio de ese mundo, ellos tuvieron un lugar, una tierra, una posición, un lugar donde ir a refugiarse. Y recuerda lo que hemos hablado, nosotros somos un pueblo profético, escrito para este tiempo. El deseo del corazón de Dios jamás ha cambiado a pesar del pecado del corazón del hombre, a pesar de la rebeldía, porque cuando estudias y lees aquellos libros del inicio de la palabra de Dios, te das cuenta que aún en la transición en el desierto, Israel fue un pueblo que era rebelde, que no quería realmente acercarse a Dios, pero el deseo de Dios siempre fue en medio del mundo, de las circunstancias, ser Él el lugar donde había una columna de fuego en la noche, una nube en el día, rodeándoles. Y esa es nuestra realidad en medio de este mundo, en medio de este tiempo que Dios conoce perfectamente, que sabe lo que puede levantarse en las aflicciones. Él nos ha preparado nuestro Gosén. Él nos ha puesto en una tierra de bendición. Aleluya. Y nosotros a través del Antiguo Testamento podemos encontrar estos tipos y figuras de nuestra posición. Lo recordamos cuando leemos Efesios
capítulo 1, versículo 3, que dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y quiero decirte que una traducción dice que nosotros fuimos localizados en un ámbito de bendiciones, no por los sentidos, no por todo lo terrible que aún pueda venir. La fe no es ciega, la fe no ignora, la fe es la victoria que vence al mundo, lo que está por encima, que es Cristo y que es el plan eterno de redención, obrando cuando nos posicionamos. Tal vez, déjame decirte, no de las maneras que tú quieres escuchar, no de la manera que tu mente exige. Pero recuerda que lo que ves en mucho, lo que llena tu mente, lo que te hace tener a veces una idea de lo que debería ser o no ser, es pasajero. La tierra fértil, el lugar que no se mueve, que ya fue hecho completo para llegar a una meta, es Cristo. Todo lo demás, un remedio, una palabra, hoy todo cambia. Dios no cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto, escuche, vamos a leer versos que conocemos. Pero dice, por tanto, si alguno está diga conmigo, está en esa tierra separada, esa tierra apartada. ¿Dónde? Aquí, en mi casa, donde tengo tantos problemas. Tú estás en esa tierra separada, preparada, en medio de este mundo, en medio de esta ciudad, en medio de este país, en medio de esta crisis, en medio de estos ataques al alma, de miedo, en medio de la enfermedad, en medio de las finanzas que pueden moverse en el mundo. Nosotros estamos en Cristo, estamos en un lugar, no en una nube, no en una emoción, no en un momento, es un estado en mi vida, es una posición que nada ni nadie puede quitarme. Aleluya. Dice, si alguno está en Cristo, es decir, unido, injertado a Él por la fe, nueva criatura ha nacido de nuevo, renovado por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, las anteriores condiciones morales, la anterior posición ha pasado y he aquí han llegado cosas nuevas. Vamos iglesia, di conmigo. Ahora estoy en una posición, en un estado en Cristo donde las cosas nuevas han llegado. Las cosas nuevas han llegado. Vamos, ¿qué son esas cosas nuevas? Que en Cristo, por oírlo a Él, por enraizarte en Él, están para ti, están empezando a despertarse, van a llegar a tu casa, allí en medio de ese lugar donde vives, pero tú ahora estás en Cristo, en esa posición. Dice, porque el despertar espiritual trae nueva vida, trae revelación, trae entendimiento, trae la clase de fe de Dios. Piensa cuando los hermanos de José, toda su familia fue llevada a esta tierra de Gosén. Venían de unas tierras de sequías, de ver los campos acabados, el ganado vuelto nada, veían la tragedia, veían el problema, pero entraron en esa tierra. Y cuando tú miras, dice que esa tierra era una tierra de provisión, era una tierra de pastos, era una tierra de vida, donde se veía la vida. Por eso es que entender que estar en Cristo nos da una nueva posición, que nos sacó del Canaán, de solo poder ver la tragedia. Existe, pero ahora los ojos de tu espíritu se alumbran y tienes la clase de fe,
de Dios para poder ver por encima de estas situaciones lo que es Cristo para nosotros. Y obviamente eso rompe la razón. Eso va a tener que entrar con tanta fuerza que debe romper el pero, que debe romper lo que hay en la mano, que debe romper lo que dicen otros, que debe romper todo esto que se levanta. Porque es cierto, todos estos hombres, estos hermanos de José tuvieron que ver seguramente la tragedia de muchos a su alrededor, pero Dios ha preparado en Cristo un Gosén para los que creen y están dispuestos en esta hora a ver con los ojos de la fe la tierra de fe que Dios ha preparado y donde Él nos va a enseñar a movernos y a posicionarnos en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que nosotros necesitamos entender que justo allí, en medio de este problema, en medio de este mundo, ellos fueron llevados a esta tierra. Quiero que leamos versos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a nosotros a entender cosas que por mucho tiempo hemos leído. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice: y todo lo que les he enseñado es para que mi paz esté en ustedes y tengan una gran confianza mientras esperas en mí. Un lugar, una posición. Dice, porque en este mundo incrédulo se experimentan dolores, problemas, pero sé valiente, porque yo he vencido al mundo. Sé valiente, no te intimides, sé lleno de gozo. He vencido al mundo, he vencido a Canaán, he vencido la hambruna, he vencido las tinieblas, he vencido las moscas, he vencido el temor. Por ti lo he hecho. Mi conquista se ha cumplido, mi victoria permanece en Cristo. Aleluya. Para que entendamos en Él debemos establecernos, echar raíces en Él, tener peso de gloria. Y creo que Dios está hablándonos, aunque tú creas que te sabes esto. Y también quiero decirte, tengamos cuidado, porque no importa el nivel que estemos, Dios está hablando algo a nosotros. Dios quiere que cualquier autoconfianza, aún en la fe, sea quitada para que nosotros entremos al nivel donde nosotros sí necesitamos escuchar que no basta, que no podemos estar orbitando en ese lugar, en ese estado, en esa posición de justicia. Donde aunque batallamos con cosas en el alma y los sentidos, cada día en el Espíritu, por el Espíritu es clara la victoria de Jesús, el alcance de su gracia, de su amor, de su obra transformadora, y que nada tiene que ver con nosotros, pero que nos enriquece y nos hace gloriosos en Él y para Él. Dice la palabra de Dios que necesitas y yo sumergirnos en Él. Vamos a seguir allí. Y cuando volvemos un momento al versículo de Génesis 45, allí en el versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Ven a mí y no te detengas. Aleluya. Y quiero decirte, nosotros estamos en Cristo, pero hoy quiero que nos alentemos unos a otros, como dice el apóstol. Necesitamos darnos prisa para seguir descubriendo este lugar, para seguir descubriendo esta tierra, este lugar, esta posición, esta identidad que Dios nos ha dado. Y sí es posible. Recuerda que tienes al Espíritu Santo. Déjalo que te enseñe, pídele cada día que nada te baste. Porque cada uno de nosotros necesitamos sumergirnos, enraizarnos, poder ver esta posición y entenderla para el llamado, para lo que nos corresponde.
Pero debemos darnos prisa para renunciar a muchas cosas. A veces sabemos que en Cristo hay una respuesta y tomamos esa respuesta, pero hay otras áreas donde no queremos dejar atrás. Dice, déjalo. Ellos tuvieron que dejar todo para poder ir a esa tierra. Y sé que hay cosas valiosas y no te preocupes, Dios conoce, Dios sabe dónde te ha hecho fuerte, lo bueno que Él puso en ti y que sí ha prosperado. Pero a veces poder empezar a ver la tierra y vivirla de una manera diferente a Cristo, es necesario que dejemos todo lo que ha sido mi fuerza, todo lo que yo he querido poner en mi carta de presentación o en la lista de las cosas que no había tenido. Deja ese mundo de hambruna, deja ese mundo de negación, deja ese mundo de maltrato, deja ese mundo de desánimo, deja ese mundo de hablar y hablar lo que no es, de crítica, deja el mundo de temor, deja el mundo de las noticias que sí hablan para un mundo incrédulo lo que va a venir, que va a ser peor, y ven a tu posición, ven a oír de Cristo, ven a disfrutar donde Él te ha puesto, y el que te habita entra, dice la Biblia, versículo 9 al final. No te detengas, no te quedes en la puerta de la salvación, no te quedes allí donde sabes que Dios te amó y dio a Jesús. Entra y empieza a recorrer, activa las piernas de la fe, ten la disposición de querer entender y recorrer los caminos, recorrer los campos, ir a la montaña con Dios donde Él te pueda ejercitar. Date prisa, suelta, porque por el Espíritu de Dios sí vamos a poder entender lo que necesitamos soltar radicalmente, a una condenación, a un pecado, queridos míos. Él hizo una obra perfecta. Él quiere hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, dependientes de tanto de su poder, que no tienen ya temor, no se esconden y saben que Él ha llevado a un lugar de restitución, de libertad. ¿Sabes? Para que estos hombres pudieran entrar en la tierra de Gosén, tuvieron que tener un encuentro con José, que es tipo de encontrarnos con Jesús. Pero también un tipo de perdón, de reconciliación. Ustedes saben la historia de ellos, hoy no me voy a quedar ahí. Es dolorosa, es dolorosa. Hay alguien que a veces logra dar una medida mayor, y Jesús fue nuestro ejemplo. Pero ¿qué tal si tú y yo empezamos a dar la medida mayor? Él les dijo, vengan, no se detengan, desen prisa. Y cuando usted mira la historia un poquito, esto es para contarles un detalle, como Él los conocía. Él les dice, cuando ellos van a hacer y a traer a su papá, no vayan a pelear por el camino. Él los conocía, Él los amaba. Él quería que realmente ellos pudieran disfrutar de lo que a través de una historia tan compleja había sido preparada para ellos. Entonces quiero decirte que debemos aprender que la Biblia dice que nosotros, Jesús lo oraba en su oración en Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14 al 16 decía, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo, como yo no soy de este mundo. Aleluya. Estamos aquí, caminamos aquí estamos siendo desarrollados, conociendo, aquí hemos conocido, y en este cuerpo vivimos en ese lugar de bendición, en ese Gosén glorioso, aleluya. Pero no somos de aquí, como estoy en Cristo, como estoy en Él, como ahora me ha dado esa posición, yo me voy a ir con Él, yo soy su cuerpo. Este no es mi lugar, este no puede ser mi gozo, esta no puede ser mi tierra prometida, este no puede ser mi lugar de descanso. No somos de este mundo. Y empezar a entender esto es saber que vives en un lugar como Gosén, que vives en un lugar donde hay milagros, donde hay cosas locas, donde no van a venir las moscas, pero alrededor lo puedes ver, y tal vez nos va a doler el corazón, porque a los que no han creído el enemigo puede hacerles lo que quiera, pero no eres de este mundo, eres la luz. Entre más entiendes la posición por la fe desde tu interior, de su presencia, por su espíritu,
cosas van a suceder hacia afuera. Aleluya. No soy de acá. No soy de aquí, dime, allí levanta tus manos, di, yo estoy aquí, pero yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Y recuerda que eso quiere decir que no somos definidos por el mundo. Tú no eres definido por el mundo, joven. Tú no eres definida por el mundo, jovencita. Tú no eres definido por el mundo, varón, esposa, madre, iglesia. No somos definidos por este mundo. El mundo quiere decir todos los días. Te quiere dar argumentos, te quiere traer respuestas, pero quiero decirte que por causa de quien te habitas, tú no eres definido. Tus momentos, tus luchas, tu pasado, tus fracasos no definen quién tú eres. Estos hermanos de José fueron terribles, pero Dios los trajo a la tierra de Gosén. Dios les mostró el perdón, la reconciliación, que mirar a Dios como este José valía la pena, aunque tomara tiempo. No desesperes, no desesperes. No somos definidos. Haremos proezas. La Biblia dice en Dios, en Él, en la posición, en el lugar, en el estado en que ahora vivo. Nos moveremos. Dios lo hará a su manera. Grandes proezas, aún como testimonio de este mundo, aún para bendecir a tu iglesia, a través de la iglesia, al mundo. Así que todo debe estar puesto en la tierra de Gosén. Esta familia tuvo que dejar y entrar toda, completa a ese reino, a ese lugar, a esa forma de funcionar el Gosén. Aleluya, aleluya. El mundo no nos define. Situaciones vendrán y querrán golpearnos y nos querrán mover. Pero la Biblia dice que yo tengo un lugar. Yo estoy sentada en lugares celestiales. No me siento celestial. A veces me siento chiquitico, pequeñita. Me siento nada. No. Este es el descubrir de estar en la tierra de Gosén. Esto cambia el pensamiento. El mundo no se va a callar. Quizá tu familia, quizá tus vecinos, quizá muchos que alrededor también están creciendo. Tú también a veces haces cosas. Pero estás en Gosén, estás en la gracia, estamos en una posición. Empecemos a entender el regalo que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. No puede que hayamos llevado por mucho tiempo un problema, algo en el alma, un diagnóstico, una enfermedad. El mundo no me mata, el mundo no me define. Yo estoy en tierra de vida, en tierra de bendición. El mundo no lo entiende, él no me lo puede explicar. Él no puede ser el que me robe a mí. Aleluya. Esto es espiritual, pero sabemos, porque lo hemos vivido, que es más alto que lo natural. No hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Aleluya. Oh, qué linda es la palabra, qué poderosa. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4, en el verso 7, que a veces estamos atribulados, que a veces estamos perseguidos, que a veces estamos allá, que parece derrumbados. Dice, pero nunca destruidos, nunca derrotados, porque tú no le perteneces al mundo. Y el mundo sí va a hacer cosas, que nos despidan, que nos encierren. Los diagnósticos, dice, el mundo hará eso, pero a mí no me define, el mundo. Yo pasé de un lugar y soy establecido en otro lugar. Y dice, ahí hay un recorrido y a veces cuesta, y es un morir en el sentido de entregarle cosas a Dios, de aprender a confiar plenamente en Él. Pero dice que nosotros, aunque a veces pareciera que lo de afuera se desgasta, dice el interior, donde tú y yo vamos a seguir entendiendo lo que es estar en Cristo, lo que es estar posicionados en Él, en otro lugar, en el lugar que el Padre decidió ponernos en su Hijo victorioso. Dice que el peso de gloria, la realidad de ver como papá ve, de ver las cosas diferentes a lo que mis sentidos se acostumbraron, mis circunstancias se acostumbraron, va a ser glorioso. Vamos a cambiar cómo oramos, vamos a cambiar cómo adoramos, vamos a cambiar cómo vivimos, cómo servimos, cómo damos, cómo perdonamos. Va a ser diferente.
Aleluya. Dice que la tierra de Gosén es lo mejor. Y pareciera un pensamiento loco en un tiempo como este. Pero no, en estos días hablaba con alguien y le dije, tienes que creer lo que crees. Necesitas creer lo que crees. Y despertarnos a esto nos va a hacer sentir tan seguros que estar en Cristo es lo mejor. Cierra tus ojos, dile: Señor, estar en ti es lo mejor. Dile: estar en ti es lo mejor. Vivir en ti este tiempo. Vamos a dejar de decir: ay, terrible, ¿qué más va a venir? ¿Qué cosa? No, estoy en ti. Estoy en este lugar. Estoy en esta posición. Y esto es lo mejor. Esto es lo mejor para mi alma. Esto es lo mejor para mi espíritu. Esto es lo mejor para mi mente. Esto es lo mejor para mi cuerpo. Esto es lo mejor para las finanzas. Esto es lo mejor para mi familia. Esto es lo mejor para mis hijos. Este es el mejor lugar. Este es lo mejor. No hay otro lugar. No hay otro sistema. No hay otra cosa que nosotros debamos permitir. Hay cosas, déjame decirte, que naturalmente te van a parecer buenas, emocionalmente te van a hacer sentir wow, pero si esas cosas no están plantadas y fluyendo de Cristo, de la tierra donde ahora tú eres, tú habitas, van a ser pasajeras y pueden llegar a hacerte daño. Escucha, la palabra de Dios dice, te voy a leer algo en Colosenses. Quiero leerte algo en Colosenses, capítulo 2, versos 6, 7 y 10. La mejor tierra, donde estás completo. Y esto tiene que ver con que a veces tenemos que crecer. Y todavía dejamos, por eso venimos en esta línea. El mundo a mí no me puede definir, pero a veces el éxito en tu vida te lo define el mundo, te lo define el youtuber, te lo define tu familia que te presiona. Para hacer bendición, tú tienes que plantarte en Él y solo en Él, y muchas veces tener un tiempo donde solo te plantas en Él, como José, como Jesús, que nos volvió a todos a Él. Porque si el grano a veces no va a la tierra de Jesús, a la tierra de Gosén, a estar en Cristo y se deshace, no va a haber la producción asombrosa que había sido puesta en Él. Y dice, te voy a leer este pasaje que está en otra versión, dice: por lo tanto, así como habéis recibido a Cristo, así vive en unión. Tú no puedes vivir orbitando, tienes que aprender a quedarte en tu posición, a desarrollar tu ADN, a echar raíces ahí, dice, en conformidad con Él, a la tierra donde vives. Ten las raíces de tu ser plantadas, firmes y profundamente en Él, fijas y fundadas en Él. Y para eso vamos a tener muchas veces que dejar que el Espíritu nos fortalezca, nos hable, nos enseñe qué es lo que está teniendo más fuerza que la verdad de Dios, para que seas fundado en Él, sin mezclas. Porque estamos siendo ensanchados, iglesia. Esto es ensancharnos. Esto es templar las cuerdas verdaderas, porque esto da una identidad poderosa. Si los nazis, si muchos movimientos han tenido una identidad, un pensamiento que los ha influido para hacer cosas que han sido terribles para la humanidad, piensa lo que Dios ha querido con identidad, con una influencia del cielo en tu vida, que nos haga inamovibles para hacer la luz en esta tierra y donde Dios quiera que nosotros lo seamos. Dice, siendo continuamente edificados en Él, más confirmados y establecidos en la fe, lugar, posición. Y eso hay que darle vueltas en tu cabeza hasta que sea transformado, hasta que el lugar de tu vida con Dios, de lo que escuchas de Él, de la adoración, del levantarte y acostarte sabiendo que aunque haya sido un día terrible, loco, que no entendemos, tú estás en un lugar, va a ser la diferencia, te va a mantener establecido. Dice, abundando y desbordando en Él con acciones de gracias. Y estás en Él hecho pleno, y en su plenitud en nuestra vida alcanzarás la plena estatura que Dios tiene para ti.
Aleluya. Quiero recordarte a alguien que también es nuestro ejemplo. Y es Daniel. Daniel fue un hombre que estuvo cautivo. Y era un tipo joven, muy joven. La juventud no tiene nada que ver. La juventud afecta o hace pensar a los chicos, a los niños, a los padres, que es muy joven. No, eso lo define el mundo. El mundo nos quiere decir cómo corregir, cómo enseñar, qué no decirles. Pero fíjate que cuando nosotros tenemos una posición en la verdad, porque la verdad es Cristo, nosotros vamos a ser sabios y respaldados por el cielo, pero nosotros no vamos a dejar que nada cambie esto. Pero esto era un chino, un niño. Pero el tipo, dice la palabra de Dios, aún en cautiverio, aún viviendo en la tierra en el 2021, donde no hay oportunidades, donde ir a la universidad es terrible, donde los padres hicieron o no hicieron, donde hay tanta maldad, donde hay tanta gente enviando información, allá este Daniel tuvo presiones, pero el tipo decidió, él entendió a quién le pertenecía, a él no se le olvidó lo que le habían hablado de esa tierra de Gosén, de esa historia que había vivido ese pueblo de fe. Y el tipo dice que el tipo decidió estar en la tierra de Gosén. Nos hace decididos en él, no en la carne, no en impulsos, no en ninguna cosa, en él, en la palabra. Porque alguien que está entendiendo que vives un estado, una posición, se llena, se desarrolla. El tipo fue decidido y dice la Biblia que él tuvo un espíritu superior. Y ustedes saben que el tipo llegó a ser exitoso, llegó a ser influyente, llegó a ser respetado en medio de las tinieblas, en medio de los atentados de muerte contra su vida, porque él sabía en quién estaba, él sabía quién era, aún en medio de sus luchas. Oh, Rashika, oh, aleluya. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, porque esto es como la canción, no es con ejército, no es con fuerza, no es que te lo quiero decir. Qué rico los dones que nos bendicen, que saben, que se prepararon. Qué rico los que saben de este tema. Qué rico los jóvenes que hoy en día están llenos de Dios para transmitir. Qué rico, pero esto no se trata de este o de aquel. Recuerda, es una tierra, es una posición donde la fuente es la misma. Y se trata del Espíritu de Dios, del Espíritu de sabiduría. Se trata no de ser del hijo de este, o de la iglesia de aquel, o de mi creencia, o de mi temperamento, o de lo que a mí... No. Esto nos lleva a otros terrenos de otra dimensión. Cuando esto pasa, el temor y la duda mueren. Porque Daniel vivió en esta tierra sin temor. Fue exitoso. Contra todo pronóstico. Al foso de los leones. En el mundo tendremos aflicción. Pero el Señor nos dice, ustedes tienen la paz. Ustedes tienen mi victoria porque ustedes están en un lugar. Ustedes no están en una nube. Ustedes no son emocionales para creer que porque de pronto hoy sientes la presencia de Dios en la unción, porque hay momentos, pero no siempre, pero estás en un lugar, tú no estás movido. Y quiero recordarte un poquito para ir allí en línea para Isaías 54:14, que es el pasaje que hemos estado usando para ensancha. En el versículo 54:14 dice, te establecerás en justicia. Ahora, estar en Cristo es estar en la justicia, en la posición que el Padre a través de toda la obra perfecta de Cristo nos dio. Una posición, un estado que supera, ya les he dicho, este cuerpo, la mente y el sistema del mundo. Dice, te establecerás en justicia, en rectitud, de conformidad con la voluntad y el orden de Dios, porque estás en Él. Porque si tú estás realmente ahí, no orbitando, no pasando de vez en cuando, dice, tú vas a estar y vas a entender cada día y vas a tener revelación de las formas de Dios. ¿Sabes? Por no establecernos,
por no entender que eso es un lugar, una posición. Tú vas a otros lugares, tú no creces en revelación de lo sobrenatural. Y tú y yo somos espirituales y sobrenaturales y no es un cuento. Es algo tan poderoso, porque sé que muchos de los que hoy están conectados han escuchado de Dios cosas que los han guardado, han tenido revelaciones, han recibido predicación, palabra, que ha hecho cosas en sus vidas. Somos sobrenaturales, porque si fuera algo natural, podría ser quitado, no tendría el valor de la eternidad. Vamos a despertarnos en esto. Y no hay que avergonzarnos. Si todo el mundo cree en ovnis, yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en esa posición gloriosa que supera mis limitantes, que supera lo que otros dicen, que supera lo que otros hagan. Recuerda esos magos que se paraban frente a Moisés. Hacían lo mismo que Moisés, pero había un momento, porque ellos estaban en Cristo. El poder que les habitaba es el que creó el universo, el que levantó a Jesús de los muertos, que definitivamente el poder de Dios terminaba destruyendo, comiéndose, avergonzando las obras de los que querían hacer pensar que ellos tenían el mismo poder. No podemos seguir siendo robados, estorbados, minimizados. Aleluya. Dice la palabra de Dios, estarás lejos. Y estamos viviendo aquí, entonces hay versículos de la Biblia que entenderlos hoy pueden hacer la diferencia. Estamos viviendo en medio de esto. Hemos pasado muchos por cosas, hemos visto cosas. Y las que no hemos visto. Pero dice, estarás lejos del pensamiento de opresión. ¿Por qué? Porque no viene. Porque no te toca. No, viene, pero tú estás en una posición de vida que rechaza, que resiste. Tienes un sistema autoinmune espiritual por el Espíritu de Dios, fuerte, firme, claro, pronto, despierto. Dice, estarás lejos del pensamiento de opresión o de destrucción, porque no temerás. Y del terror, porque no es tuyo, no es tuyo. Viene, pero no es nuestro. Viene, pero no es nuestro. No es nuestro, no es el del lugar. No es de mi Gosén, no es de mi tierra. Viene, sí. Y necesito posicionarme. Y necesito tomar de las fuentes. Y necesito recordar en dónde estoy y dejar que el Espíritu lo haga. Pero no es mío. Establecerse quiere decir cimiento. Establecerse quiere decir algo para fundar. No es algo pasajero, no es un noviazgo, no es una pasión momentánea con algo de lo que Dios dice. Es una interacción. Es un desarrollo tan profundo como la intimidad en el matrimonio. No son gustos pasajeros, es algo para fundar, es un cimiento, es una posición. Y es estar juntos. Es estar juntos. Y aquí voy a pasar por algo rápido, iglesia, porque lo necesitamos. Pero Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar en el Gosén, habitar en Cristo juntos los hermanos en armonía, aprendiendo como estos hermanos de José, que tuvieron que aprender no solo a perdonar, porque ellos ni siquiera querían reconocer, ellos a José le querían tapar, pero aprendieron una restauración, aprendieron a ver diferente, aprendieron a entender y tuvieron que habitar juntos, venir nuevamente juntos al lugar, a la posición, al estado que solo Dios nos ha dado, porque entonces aquí es donde tú ves lo glorioso de estar en Cristo. Dios puede librarte a ti, a mí, a cualquiera de la influencia del mundo para que seamos su iglesia poderosa, porque recibimos la fuente, la vida, el alimento, la santidad, la verdad, porque la verdad Jesús solo de Él. Dice, porque allí, iglesia, es donde en ese lugar, en esa posición, no es por ir al culto el domingo, eso es parte importante de una adoración verdadera a Dios. De una vida disciplinada que le está invirtiendo, echarle, regar su árbol, regar el sembradío que Dios le ha dado, porque Dios te ha bendecido. Pero tú y yo necesitamos entender cómo trabajar, cómo cuidar, cómo amar, cómo honrar mi tierra, lo que ha sido dado. Mi vida, donde Él está, donde Él me pone en una posición. Aleluya, aleluya. Pero es en ese lugar
donde viene la unción. No, tú aprendes, tú recibes, tú eres ministrado de la conexión de otros ministerios, pero sigo diciéndote, ten cuidado cómo escuchas, porque cuando no somos muy crecidos en entender la palabra y en discernir, cualquier cosa también nos puede parecer buenas, y la Biblia nos advierte en este tiempo, pero es en la unidad, es el establecernos en Cristo, que nos enseña a amarnos, a honrarnos, a vernos como Él nos ve, sin peros, sin molestias, donde hay una unción fresca, donde van a venir cosas gloriosas que van a bendecir no solo tu vida, sino tu familia. Porque te voy a decir, muchas veces no decimos cosas, muchas veces no expresamos lo que realmente estamos permitiendo dentro, y estamos fuera del lugar de gracia y de perdón, pero está nuestra familia, nuestros hijos, personas pueden oler lo que no nos gusta, donde nosotros no fluimos, pero Dios está haciendo algo nuevo. Dios quiere hombres y mujeres que fluyan solo de la vida de Dios. Romanos 9:33 dice: el que cree en Él, en la roca que es Cristo, el que se establece en su tierra, el que no quiere dar un saltico a ver cómo va Canaán, a ver si ya mejoraron las cosas, a ver si yo puedo volver allá, es que dejé los amigos o dejé esto. Y yo no estoy hablando aquí de dejar personas, estoy hablando del corazón, de la vida de santidad, apartada para Dios. Dice que se adhiere, que confía en Él, no será avergonzado, no será avergonzado. La Biblia dice que al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros Él fue pecado. Un tipo de José, vendido, arrastrado, vuelto nada. Dice, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios, para darnos una nueva vida, para volvernos a Él. Y para este tiempo, para que no vayamos a vivir en desesperanza si todo lo que oímos y vemos se pone peor, porque ahora tenemos unos ojos espirituales, aleluya, para ver en Cristo, para ver en Cristo. Dice, fuéramos hechos justicia de Dios, es decir, puestos allí en Él, colocados en relación correcta con Él por su gracia y su bondad amorosa desde la eternidad, colocados en relación correcta, en posición, en una identidad, en un estado, en Cristo, en una tierra. Aleluya, gracias Señor. Dice la Biblia que los que confían en el Señor, Salmo 125:1, los que confiamos en el Señor, los que cuando no solo se quedan en la puerta y dicen qué rico, soy salvo, pero desde ahí no entienden, no profundizan, no desarrollan disciplina y pasión. Pero cuando entras a la tierra, cuando entras a la finca y ves el lago, y ves los árboles, y ves el ganado, y ves el campo, y ves las posibilidades para construir, para hacer cosas nuevas, para conocer de verdad el carácter de Dios, es que tuviésemos intimidad y conociéramos a aquel que nos ha amado tanto, nada nos apartaría de mantenernos ahí. Dice que los que crecen en esto son los que, como los que confían en Dios, son como el monte de Sión, que nada puede moverlos, son una montaña sólida en una roca que es Cristo. Es Cristo, quiere decir que no se mueve, va a temblar, va a llover sobre la tierra, van a haber días difíciles, pero estamos en la roca. Nosotros no caeremos, y esa roca misma volverá a darnos la estabilidad después de ese momento que se movió mi vida, el hogar, la salud, la mente, esos ataques del enemigo, pero te va a estabilizar con claridad, porque la tierra de Gosén trae un ampliar en la visión, trae hambre por ver más a Dios y menos a mí, y menos hacia afuera, aunque vivo en este mundo y tengo que salir a Él, y allí es donde debo ser luz, pero va a haber un peso de gloria, aleluya, un peso de gloria. Gosén es Filipenses 4:19. Gosén es Filipenses 4:19. Estoy convencido. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo decía el apóstol. Ya no viva yo. Porque cuando ya no vivo yo
y vive Cristo en mí porque estoy allí en esta tierra, dice, puedo decir, puedo vivir todo convencido de que mi Padre, que ahora es mi Padre por causa de Jesús, satisfará plenamente. Quiero decirte esto, es tan fuerte. Hay cosas que van a ser transformadas en tu alma, en tu mente. Dios sabe que necesitamos comer. Dios sabe que necesitamos cama, pagar las cuentas. Dios sabe esa parte. Pero muchas cosas necesitan en Cristo ser cambiadas porque van a ser suplidas de manera diferente a lo que tú esperas. Y ahí es donde tú lo vas a ver. Y la insatisfacción y la queja y tantas cosas que a veces tú no te has dado cuenta que vienen a tu vida y te retroceden y te sacan. Eso es como cuando tratamos de conectarnos al culto y el internet se daña y te saca y te saca y te saca y como que pierdes cosas mientras te sales o te distraes. Aquí en esta tierra, en este tiempo hay que estar atento para que podamos decir, porque estás establecido, yo estoy plenamente convencido que Él va a satisfacer toda necesidad que tenga. Está diciendo que no las tenemos, pero en Él, en esta posición, en este lugar, en este construir, en esta roca, están satisfechas. Pues he visto, esto me encantó, he visto, vamos a seguir creyendo, iglesia, no importa tu edad, no importa tus circunstancias, por el Espíritu de Dios que tú vas a ver lo que Él quiere que veamos, vamos a ver como Él, estamos enfermos de ver a nuestra manera, como el mundo dice, como el carácter, como la influencia, como mi mamá, como mi papá, como X, como mis super amigos, como la música, como Karol G, como el otro que hace, como el hermanito que canta. No, tú, es que es tu vida, y si bien es cierto que hay cosas que son buenas, tú y yo necesitamos pararnos allí en Él y decir, quiero ver como tú ves, quiero ver, necesito porque me trajiste en Cristo y aquí es asombroso ver lo que yo no he visto. Porque algo me debe estar haciendo daño cuando no hay suplido, cuando me siento inconforme, es que no he visto algo. Dice, y puedo, porque he visto las abundantes riquezas de gloria que me han revelado por medio de Jesucristo. El Salmo 23 es un salmo glorioso. Dice, el Salmo 23 es la historia de estar en la tierra de Gosén. Léelo en todas las versiones que quieras. Pero quiero decirte que confortará mi alma quiere decir, allí en ese pasaje del Antiguo Testamento, traer de regreso al camino. Y Dios está trabajando hoy para que nosotros realmente nos establezcamos plena, total, de cabeza, con todo nuestro ser en Él. Este es un tiempo muy peligroso. ¿A qué sales a Canaán? ¿A qué sales? Ya sabes que va a venir el Señor dentro de un tiempo, que estamos en unos preparativos. No olvides Juan 14:5 que dice que Él es el camino, es Jesús, la justificación, la posición. Todo lo que Él pasó fue por volverte a llevar al lugar, al Edén, a donde debemos estar plantados. Y el Salmo 23 nos habla del Shaddai. Y uno de los nombres de Dios es el Shaddai, el que suple todo. Y Efesios capítulo 3, versículo 19 es el Gosén del nuevo pacto. Tú lees todo ese pasaje, pero Efesios 3:19 dice que nuestro Dios, mi tierra, donde he sido plantada, es poderoso, poderoso. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pienso, oro, he visto, porque lo puedo ver a Él. No tiene que ver, si es más poderoso para hacer lo que he entendido es porque algo que ya he visto, que tengo una medida, pero Él, en Él siempre es algo que la rompe. Aleluya. La rompe. Aleluya. Quiero contarte que cuando Él dice que confortará mi alma, Él sabe que necesitamos cuidar esa parte de nuestra vida. Sabemos mucha Biblia, pero realmente
a veces hay áreas donde no es viva, solo hay un conocimiento. Y cuando vemos emocionalmente las circunstancias de este mundo, mirando lo que sucede alrededor y no entendemos que yo estoy aquí en una posición y como yo ya estoy en Cristo, yo le puedo decir a mi alma, vuélvete. Tomar autoridad, porque si tú no lo haces, esa parte emocional y de lo cual tú estás mirando en la forma equivocada va a tomar el control. Por eso estamos en la iglesia, pero decimos ser cristianos, pero estamos lejos. Y no porque Dios no nos ame, y no porque no haya gracia, porque esto es serio. El que se establece, el que está ahí, somos tú y yo. Quiero recordarte que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Di conmigo. En Cristo ya atravesé el valle de sombra y de muerte. En Cristo, si lo estoy atravesando, yo no estoy solo. Yo ahora estoy en Él, en Él. Ese lugar tiene movimiento conforme a lo que Él hizo y conforme a mi fe en Él. Muerte. Porque nosotros también podemos decir como Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quiero decirte una cosa, cuando uno erradica el temor a la muerte y a cualquier otro problema, déjame decirte que las circunstancias nos afectan menos, ya no nos tocan porque hay una seguridad y seguramente no vamos a morir en ese momento. Aleluya. Muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Él está conmigo. Porque Él me lleva a atravesar el valle de sombra y de muerte. El valle donde necesito recordar que yo ya estoy en luz, estoy en vida, que la confusión y donde yo necesito aprender a tener estas charlas con Dios fijas, profundas, donde le digo, Dios, a mí la confusión, a mí la amargura, a mí la queja, a mí la chismeadera, a mí el desánimo, a mí la falta de pasión, no me pertenece. Yo he entendido que no es por todo eso que tal vez he vivido, yo ahora estoy en Él, yo estoy en Gosén, yo estoy en una tierra productiva, en una tierra fértil, tal vez no a la manera de mi carne, ni del mundo, ni los que me rodean, pero a tu manera, y por eso puedo decir, tú me llevas a atravesar el valle de sombra, de muerte, porque Él ya preparó una mesa cuando estamos atravesando un valle de luchas, de crecer, de entrar en orden, de establecerme. Quiero decirte que lo que sigue es que la mesa está preparada, la mesa está preparada, la mesa está preparada, pero Él no te dejó solo diciéndote, ven aquí, que yo ya tengo la mesa preparada. Él va contigo hasta llevarte a la mesa, porque en Él nacimos para vencer y ser establecidos en lo que Él ha dicho. Aleluya, aleluya. En la presencia del Señor, en esa posición hay plenitud de gozo. Pastora, hoy no hay plenitud de plata, hoy no hay pero hay plenitud de gozo. Y empieza a mirar y a levantarte. Vas a ver lo que va a suceder. El infierno, el desastre, la miseria no es mi destino. Ahora tienes mis pies en el camino de la vida. Yo ahora estoy en Cristo. Vivimos con Él para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el Espíritu. Gracias por nuestro Gosén. Gracias. Dios mostrará su propósito.